Muy buenos días. El día de hoy, en la asignatura de historia, trataremos el tema de la conquista de México. Veamos a continuación este tema. La conquista de México. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz un grupo de españoles encabezados precisamente por Hernán Cortés. En 1520 los españoles habían llegado al corazón del señorío mexica. El 13 de agosto de 1521, la ciudad de México, Tenochtitlan, cayó frente a los españoles y sus aliados, todos los grupos indígenas, incluyendo a los miembros de la Triple Alianza. Esto significó el fin del desarrollo cultural de Mesoamérica. ¿Qué efectos tuvo la conquista sobre los pueblos precolombinos? Crisis demográfica indígena, o sea que disminuyó la población, ya que en aquel entonces no existían las enfermedades, y entre algunas cosas que trajeron los españoles fueron lamentablemente las enfermedades, que no se conocían aquí en México durante la época prehispánica. Se les impusieron tradiciones y costumbres ajenas. Perdieron sus riquezas y tierras, o sea, el saqueo. Perdieron libertad de movimiento. Se les impuso una religión y se crearon los pueblos de indios. Característica de la conquista del continente americano. Tuvo un carácter de empresa privada financiada por particulares y organizada como hueste, que era dirigida por un capitán de conquista quien debía conseguir caballos, alimentos, armas, embarcaciones y además reclutar hombres para realizar su empresa formado por soldados, financistas y sacerdotes. Algunas consecuencias, sobre todo en el continente americano. Indígenas y españoles se mezclan dando origen a una población mestiza. La población aborigen, o sea, los indígenas, conoció los distintos usos del caballo. Los europeos aportaron adelantos como el papel, la pólvora, el hierro, la rueda, etc. Se conoció el trigo, la cebada, el arroz y legumbres, así como nuevos tipos de animales de crianza como cabras, vacas, cerdos, ovejas y algunas aves. Todos estos elementos se incorporan a la dieta del continente americano. La cultura europea se transformó en dominante, aportando un nuevo idioma, el español, y una nueva religión, como lo fue el cristianismo. América sirvió de proveedor de riquezas, especialmente de metales preciosos para los europeos. Las enfermedades traídas por los europeos, además de las guerras y explotación, provocaron numerosas muertes en la población indígena. Consecuencias para Europa. Los europeos hallaron nuevos productos agrícolas como maíz, tabaco, palta, tomate, maní, cacao, papas y varias frutas. Los incorporaron a su alimentación cotidiana. Los países europeos recibieron oro y plata suficiente para convertirse en grandes potencias. Europa pudo expandir su cultura. La economía europea se desarrolló sobre la base del comercio con los nuevos territorios descubiertos y conquistados. Los europeos desarrollaron una visión del mundo al hacer nuevos descubrimientos geográficos. Continuando con el tema de la conquista. Cortés arribó a Tenochtitlan en el 18 de noviembre de 1519. Los españoles fueron recibidos como invitados de Moctezuma y hospedados en uno de sus palacios. Al cabo de algunas semanas, Cortés comenzaba a sentirse nervioso por su vulnerabilidad dentro de la ciudad.
así que arrestó a Moctezuma y lo tomó como rehén. Llegaron a San Juan de Ulúa el 21 de abril de 1519. Pasaron a la playa vecina donde fundaron la Villa Rica de la Veracruz. Tan pronto establecieron la ciudad, eligieron un ayuntamiento, nombrando a Cortés capitán general y poniéndose a las órdenes inmediatas del rey Carlos V, al cual mandaron 2 embajadores. No todos los expedicionarios estuvieron conformes con la independencia respecto de Diego Velázquez. Un sobrino del gobernador de Cuba, Juan Velázquez de León, y otros amigos de don Diego estaban descontentos con Hernán Cortés. Aplicó castigos a los más rebeldes para forzar la unión, inutilizó las naves, hundiéndolas, aunque la tradición dice quemándolas, haciendo imposible la vuelta a Cuba. El dilema estaba claro: vencer o morir. Los conquistadores siguieron adelante. Uno de los hechos más importantes durante la conquista de México Tenochtitlan fue la llamada Noche Triste, acontecida el 30 de junio de 1520. Días después de partir Cortés, los aztecas celebraban la fiesta de Toxcatl. Alvarado sospecha que habrá un levantamiento, que los aztecas van a la plaza pública a celebrar sin armas y mata a muchos hombres indefensos. Cuando Cortés vuelve a derrotar a Narváez y descubre lo que pasó, decide que es mejor irse sigilosamente. Pero cuando intentan marcharse son atacados por los aztecas al mando de Cuitláhuac, y hay una gran cantidad de muertes en ambos bandos. Esta gran matanza se conoce como la Noche Triste. Solo algunos españoles logran sobrevivir, entre ellos Cortés, y llegar a salvo a Tlaxcala, pero los muertos son miles. Esto durante el acontecimiento de la Noche Triste. Luego de reponerse, Cortés forma un inmenso ejército con sus aliados indígenas, en este caso los tlaxcaltecas, y comienza el sitio de Tenochtitlan. Cabe destacar un dato curioso en este acontecimiento de la Noche Triste. Cortés atacó Tenochtitlan con unos barcos en el lago de Texcoco, lo cual los barcos llevaban los tesoros que habían saqueado de la ciudad de Tenochtitlan. Y Cortés, al ser derrotados por los aztecas al mando de Cuitláhuac, obviamente Cortés se dice que se sentó a llorar en el famoso árbol de la Noche Triste. Algunos afirman que fue por la derrota contra los aztecas, pero lo que se sabe en realidad fue que Hernán Cortés en realidad lloró por todo el oro que llevaba en sus barcos y que estos fueron hundidos. Ese es un dato curioso sobre este acontecimiento de la Noche Triste. Moctezuma muere en la batalla, ya sea a manos de los españoles, que no lo necesitaban, o a manos de los aztecas, que estaban hartos de su complicidad con el enemigo. He aquí donde aparece la figura del último emperador azteca, Cuauhtémoc, que era primo de Moctezuma. Fue el último tlatoani, o sea, gobernante de Tenochtitlan. En el camino hacia Tenochtitlan rescata a un prisionero de los mayas, Jerónimo de Aguilar. Al hablar la lengua náhuatl le sirve como intérprete. Aquí aparece otro personaje importante, la Malinche o Doña Marina, una de las esclavas que fue dada a Cortés. También hablaba lengua náhuatl y lo ayuda a comunicarse con los aztecas. En cuanto a las alianzas que tuvieron españoles con
algunos grupos indígenas fue lo siguiente. Llegó a Tlaxcala, donde fue sometido por los tlaxcaltecas. Bajaron las armas y forjaron una alianza en contra de los aztecas. ¿Esto a qué se debió la alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles? Los tlaxcaltecas eran algunos de los pueblos que fueron sometidos por el imperio azteca, ya que tenían que pagar tributo. Y obviamente el pueblo tlaxcalteca, harto del sometimiento del imperio mexica, se unieron a los españoles para combatir en la ciudad de México, Tenochtitlan. Durante este acontecimiento de la conquista, Cortés decide huir de la ciudad de la Noche Triste, lo que ya antes se había comentado, no sin antes repartir oro entre sus hombres y aliados tlaxcaltecas. Pero son descubiertos y comienza la matanza de españoles e indios aliados a manos de los aztecas. Mientras tanto, los aztecas tenían un nuevo y joven líder, Cuauhtémoc, cuyo nombre significa águila que desciende. Pero Tenochtitlan estaba devastada por el hambre y la viruela, por lo que finalmente los aztecas se rinden ante Cortés luego de 75 días de sitio. En este acontecimiento veamos quién fue Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Fue hijo del gobernante Ahuizotl. En poco tiempo se convirtió en una leyenda de heroicidad que a 493 años de su fallecimiento continúa generando estudios y siendo una referencia de valentía. ¿Esto por qué? Porque a pesar del asedio de los españoles, Cuauhtémoc lideró a su pueblo y hasta el último aliento nunca se dieron por vencidos. Arribo de los españoles. En 1519, cuando Cortés y su ejército llegaron a Veracruz, era señor de Tlatelolco y parte de la élite guerrera mexica. Después se unió a Cuitláhuac para pelear contra los españoles. Defensa de Tenochtitlan. Luego de varias estrategias como pedir apoyo a otras provincias y prevenir de ataques enviando avanzadas, los españoles conquistaron varios pueblos como Xochimilco, donde Cuauhtémoc logró una digna batalla, pero perdió. Tenía 20 años cuando se convirtió en el último tlatoani de Tenochtitlan. Al morir, Cuitláhuac. Prisión y muerte. Cortés intentó saber dónde había más oro. Tomó como prisionero a Cuauhtémoc y lo torturó quemándole los pies, pero el tlatoani no habló. Luego mandó ejecutarlo colgándolo. Hasta hoy no se han encontrado sus restos. Sin duda alguna, de los primeros defensores y patriotas de su pueblo. Espero les haya gustado este video. Si es así, considera suscribirte a mi canal Julio Abonce, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso de nuevo contenido. Muchas gracias. Hasta pronto.